último, tomamos una nueva respiración, lenta y profunda, respirando, sosteniendo y exhalando suavemente. Y cuando estemos listos, simplemente abriendo los ojos, totalmente conscientes, agradecidos y listos. Muchas gracias. Listo. Bienvenidos a un episodio más de la serie Expertise de Balance Cuántico. Mi nombre es doctora Fuerza Tarain, cofundadora del programa. Soy la tercera generación de médicos en mi familia y he decidido tomar un abordaje holístico. Por ello, junto a mi colega hipnoterapeuta Martín Rivera, hemos formado Balance Cuántico, un estudio integral que enfoca la salud en mente, cuerpo y espíritu. Y hemos creado esta serie con la intención de brindarles un espacio de salud y bienestar. Esta noche tenemos un invitado muy especial desde México, el maestro Carlos Zamora García. Bienvenido. Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias y que les comparto de manera muy personal que el maestro Carlos Zamora es mi amigo desde la primaria y en estas fechas hemos vuelto a coincidir y en un espacio muy especial para brindarles a todos ustedes pues el mensaje que conlleva la danza en todos los aspectos como arte, la danza en el contexto social, emocional y físico, ¿verdad? claro que sí. Bueno, me van a permitir leer su biografía. Carlos Zamora es bailarín y coreógrafo, cofundador de la compañía Danza Joven de Sinaloa y fundador de Tripulantes y la Escuela Superior de Danza de Sinaloa, docente en danza e investigador desde el 2007, apoyado por FONCA y PETDAS en diferentes emisiones. Tuvo un premio como Mejor Intérprete Nacional de Danza por el IMBA UAM Guillermo Arriaga en el 2018. Actualmente es director del Festival Internacional de Danza José Limón del Instituto Sinaloense de Cultura. Es diseñador de programa de entrenamiento orgánico y urbano. Y el día de hoy, pues estamos colaborando en conjunto, creando este episodio para todos ustedes con el mensaje de la danza. Claro que sí, le damos la bienvenida y bueno, nos honra que esté con nosotros y que nos va a compartir toda su experiencia y como también ya nos ha compartido también todos los sábados, ahora los domingos, que mucha gente está conectándose y ayudando en la cuestión comunitaria y elevando la conciencia. Y como experiencia propia, yo siempre recomiendo este tipo de talleres que el maestro Carlos nos comparte, porque sí, es una herramienta muy, muy bonita en podernos realmente ayuda a canalizar esas emociones. Así es, para las personas que no saben, nosotros tenemos una comunidad en Facebook llamada Balance Cuántico, donde es un espacio que brindamos en conjunto, en comunidad, a todas aquellas personas que obviamente quieren tener diferentes herramientas para tener un estado de salud óptimo, herramientas de terapia emocional, meditación cada semana. Y pues se dio debido a la cuarentena que colaboramos en conjunto con más de 40 personas alrededor del mundo y nuestro colega el maestro Carlos Zamora colaboró con un taller llamado Shake and Flow y hasta la fecha sigue colaborando y es una de las sesiones favoritas de la comunidad, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, pues es un gusto con nosotros seguir pues trabajando en equipo y brindarles a ustedes pues este bonito episodio que espero que les guste. Y bueno, Carlos, como cualquier invitado especial que invitamos en nuestras entrevistas, ¿cuál es la primera pregunta que siempre hacemos? Pues que nos cuente su historia personal, de cómo
qué fue lo que le llevó a lo que es ahora en este momento, o sea, su camino holístico. Ok. Bueno, pues antes que nada, pues buenas noches a todos los que nos escuchan y nos ven eh, por esta vía. Y bueno, un poquito de mi historia. Bueno, yo vengo de una familia muy divertida, en donde mis papás, por cuestiones de trabajo, viajaban mucho. Yo, algunos de nuestros hermanos nacimos en la Ciudad de México, otros nacen en La Paz y y otro en Mazatlán. Llegamos a Mazatlán y y pues entonces hay como toda una cultura como muy abierta a las artes, ¿no? El carnaval, la música de banda, las artesanías. Eh, y bueno, en mi caso, desde muy pequeño fui un niño muy activo. Me pasaba brincando por todos lados. No era muy bueno en los deportes, pero era muy bueno para hacer travesuras. Entonces, pues crecí en un parque que estaba cercano a mi casa y cercano a mi escuela, te acordarás, Flor. Ahí pasábamos toda la tarde todos, pues, ¿no? Todos que vivíamos alrededor de ahí, era ahí parte de la casa, ese parque, ¿no? Entonces, pues desde muy pequeño me di cuenta que el movimiento para mí era como algo clave, pues. Y que creo que para todos los niños lo es, ¿no? Pero tiene que ver con encontrar esa libertad apoyada desde la casa. En mi casa, por ejemplo, mi papá se dedicaba, o sea, ambos científicos, pero al mismo tiempo ambos inclinados hacia la cultura, tanto física como intelectual, ¿no? Mi papá fue profesional de básquetbol y durante mucho tiempo entrenó equipos, jugó básquetbol profesional y todo esto. Y eso nos generaba como pues nos mantenía a todos en el rollo de aprender a alinear el cuerpo para ser más rápidos, más fuertes, correr saltar más alto, estar estimulados por esa vía, ¿no? Bueno, después de eso, mi mamá nos acerca hacia el teatro, hacia la música, hacia las artes plásticas. Y en algún momento este, paso por estar cerca de las artes marciales, ¿no? Y ahí me enamoro así como realmente de estarme moviendo y estar aprendiendo secuencias de movimiento y estar como en este juego, ¿no? Las artes marciales, además, también son tienen una mezcla con conciencia corporal, emocional y mental, ¿no? O sea, y justo en la que a mí me tocó practicar, que se llama Goju Ryu, pues había todo un trabajo de meditación previo y meditación al final, ¿no? Entonces, nos ayudaban como mucho a estar centrados en que lo que estábamos aprendiendo era para ayudar a los demás y no para no para sentirnos Goku, sino para pues serles útil a la sociedad, ¿no? Entonces, dentro de eso a mí me marcó bastante. Y cuando crecí me di cuenta bueno, que una manera de ayudar a la sociedad era enseñar, ¿no? Bueno, ahorita voy a regresar a ese punto. Siguiendo con la historia, toda mi vida yo creí que lo que iba a estudiar era biología. Yo estaba enamorado entre el tema medicina y el tema naturaleza. Dije, bueno, voy a buscar un punto medio y me voy a ir por la biología, ¿no? Por entender, por observar, por todo esto, ¿no? En algún momento, saliendo de la prepa, mandé mis papeles a la UNAM para biología, no quedé
y yo ya me había acercado a la danza, ¿no? En ese momento yo estaba en un diplomado de danza contemporánea, porque mi hermana le encantaba la danza contemporánea y me dijo, vente, acompáñame, ¿no? Para mí se me hacía como muy loco todo esto de la danza, porque era como, pues, una mezcla entre karate, teatro, acrobacia, jugar a las traes y... Pero bueno, para mí en ese momento era un hobby, ¿no? Eh, Después mando mis papeles a la UNAM y ya con toda mi intencionalidad en ser biólogo, algo no sé qué pasó. En ese entonces no había internet y eran los papeles que había que mandarlos en físico y total, nunca tuve respuesta de la UNAM y entonces pues dije, bueno, voy a seguir estudiando danza por mientras de que me voy a la UNAM el otro año, ¿no? En ese entonces, la escuela que daba un diplomado abre la licenciatura en danza, la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, que es una escuela que tiene bastante reconocimiento internacional, dirigida por una compañía que se llama Delfos. Y, y bueno, entonces ahí me he hecho el volado, ¿no? O sea, tratando de pasar por arriba de que, pues, en ese momento para mí estudiar artes era como, bueno, ¿y de qué voy a vivir, no? Y es una cosa que mucha gente me lo dijo en ese entonces y mucha gente aún lo sigue pensando, ¿no? Lamentablemente, un tema con el arte no es que no es que no tenga un mercado, es que el mercado es muy virgen, ¿no? Entonces, ese es el meollo en que muchas veces los papás, y te lo digo en mi experiencia, mis papás me apoyaban pues económicamente para poder estudiar, pero tampoco era así totalmente, ¿no? O sea, yo tuve que trabajar toda la carrera para poder pagar las diferentes cosas, pero que además también me acuerdo una cosa que me dijo mi mamá muy claramente, me dijo, si vas a estudiar eso y piensas vivir de eso, tienes que ser el mejor, ¿no? Y digo, a lo mejor no, después me fui dando cuenta que ser el mejor no es lo más importante, ¿no? Pero sí ir buscando trascender todo el tiempo, ¿no? Si nos vamos a dedicar a algo, vamos a echarle toda nuestra conciencia, todo nuestro amor, toda nuestra energía para que eso que vamos a producir dé frutos. Y bueno, ahí fueron cuatro hermosos años de formación y, y te digo, al mismo tiempo trabajando, aprendiendo a dar clases de pilates, de yoga, de jazz, de aeróbics, de acondicionamiento físico, de muchas cosas que a fin de cuentas ayudaron como herramientas para que a nivel profesional hubiera un poco más de experiencia. Saliendo de la carrera, y ya con un equipo de trabajo más o menos formado, que en ese entonces nos llamábamos Il Signo, que era un pequeño grupo de performance y espectáculo y todo esto, pues pensábamos que había una problemática importante. La danza contemporánea tiende a ser demasiado abstracta y el público casi no va a los teatros, independientemente de que sea danza, teatro o lo que sea, ¿no? Ópera o... Entonces, bueno, no íbamos a descubrir ningún hilo negro, pero en Mazatlán no había danza en la calle, ¿no? Entonces hicimos un proyecto que se llamó Calles que Danzan y empezamos a generar performance para espacios alternos. Y este fue el primer proyecto apoyado por en ese entonces se llamaba FOECA, que es el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, que ahora se llama PECDA Sinaloa, que es el programa de apoyo, las siglas no recuerdo bien. Bueno, el tema es que justo fuimos como por ese punto, o sea, sí vamos a desarrollarnos desarrollarnos en el arte, pero siempre buscando que tenga un impacto social positivo.
que la gente que nos pueda ver se lleve algo, pues al menos le cambies un poquito la historia de ese día, que pasó por el mercado y vio que había unos locos bailando por ahí, o pasó por un puente y el puente estaba reconfigurado, o por la playa, en fin. Bueno, sobre eso surge una posibilidad de fundar una compañía profesional en Culiacán, Sinaloa, y de abrir una escuela, ¿no? Dirigidos en ese entonces por la maestra Georgina Gutiérrez y el maestro Javier Basurto. Pues ellos nos traen acá a Culiacán. Y bueno, Culiacán nos encontramos con la sorpresa, bueno, no era sorpresa, ya era bastante claro. Y bueno, más o menos pongo en contexto para los que, digo, imagino que ubicamos Culiacán en casi todo Latinoamérica, más o menos sabe de qué hablamos cuando decimos Culiacán. Pero bueno, Culiacán es uno de los lugares, si no es que el lugar más violento de México, ¿no? Es la casa de los cárteles, de la droga, tiene muchas cosas negativas. Pero la sorpresa para nosotros es que hay un Instituto Sinaloense de Cultura que tiene 19 carreras profesionales en diferentes artes, entre ellas danza contemporánea. Hay un jardín botánico que es uno de los más importantes a nivel Latinoamérica, que no nada más tiene puras plantas, sino internamente tiene unas piezas de arte contemporáneo de artistas internacionales del más alto nivel. Tenemos 4 teatros, y a pesar de eso, a pesar de toda esa inversión que se hace a nivel cultural, bueno, hay un nadar contracorriente, ¿no? O sea, dedicarse al arte en esta ciudad, pues es literalmente nadar contracorriente, ¿no? La narcocultura, lamentablemente, es una potencia comercial y es una potencia que pues invade incluso hasta el corazón de mucha banda, ¿no? Que eso es algo que pues se vuelve como un círculo vicioso entre la violencia, la narcocultura lo adereza y luego se empieza a ir todo ahí. Entonces, bueno, hacemos la labor como artistas que nos ha preocupado desde esta trinchera, ha sido justo influenciar a los alumnos, a las familias de los alumnos y a todo el público que podamos acercarnos, tanto en los teatros como en las calles, ¿no? Hemos hecho bastantes proyectos en ese sentido. Excelente. Y bueno, ese tema porque ya nos saltábamos a la segunda pregunta de cómo la danza podría ayudarnos en el manejo de nuestras emociones. Y más que nada, como comentábamos al inicio del episodio, con tu taller de Shake and Flow, que se dio pues en el tiempo, en medio de la cuarentena, todavía en México continúan en la parte de la contingencia sanitaria y parte de Latinoamérica, aquí en Estados Unidos, ya estamos en fase 3, ¿verdad? Esta semana ya entramos a pendiente fase 3. Pendiente fase 3, entonces poco a poco ya vamos saliendo. Pero el hecho de que nos contaste el contexto social de que Sinaloa es uno de los estados, pues, obviamente conocido a nivel internacional, pero no nada más por las noticias que salen amarillistas y demás, sino también por las series de televisión y súper famosos ahorita que incluso tocaste el tema, o sea, la narcocultura. Entonces, ese aspecto nos resulta muy interesante compartir a las personas, sobre todo, pues, que no conocen dónde está Sinaloa, no conocen, pues, la parte de Culiacán, entonces, que escuchen más o menos, pues, lo que es la contraparte de la danza en un medio, por así decir, de violencia, ¿no? Sí. ¿Qué opinas tú al respecto de eso? Sí, es algo muy interesante de que siempre va a haber, en este caso, pues no se promueve como nos acabas de decir, ¿no? Pero sí hay una alternativa, hay un mundo, como siempre les decimos, en cualquier lugar que se encuentren, siempre busquen, hagan su propia realidad, no importa, así como ahorita su ejemplo del maestro Carlos nos está compartiendo, pues él descubrió esa otra realidad que es muy sana y que
es algo que ha salido adelante y explotó su potencial, ¿no? Entonces sí es algo interesante que nos puede, ahora sí que brindar, y cada uno de ustedes pueden ver también, buscar esas posibilidades, ¿sí? Entonces siempre busquen, no se conformen nada más con lo que vemos, lo que el sistema nos ofrece, sino siempre hay más alternativas, ¿no? Así es. Entonces la pregunta sería, ¿cómo piensas tú que la danza puede ayudar a las emociones? Bueno, la danza hay una palabra una expresión muy bonita que me gusta, que, que describe a los bailarines, no me acuerdo qué filósofo la plantea, pero que describe a los bailarines como los atletas de Dios, ¿no? Y bueno, a mí me gusta pensarlo así, porque realmente no estamos o sea, como bailarines, nos pone más en un reto de como aterrizar la abstracción que está en el corazón y en los pensamientos, más que el récord de tiempo o del récord de altura o de cuántas canastas puedes meter, ¿no? Entonces creo que socialmente el acercarte a la danza eh, genera esa interconexión entre cuerpo, mente y corazón que, que digamos que eh, es una conexión difícil de lograr, ¿no? Y que afortunadamente, digo, y en contraste a lo que hablamos de la narcocultura, eh, Culiacán tiene alrededor de 200 o 300, no sé, crece exponencialmente cada año la cantidad de academias de danza, ¿no? O sea, realmente es un negocio rentable y es una posibilidad de como eh, contrarrestar esta energía, pues digamos lo negativa que es toda esta, desde mi postura, la narcocultura, ¿no? Y pues la posibilidad, bueno, la posibilidad de que haya en Sinaloa dos licenciaturas en danza contemporánea, pues asegura que muchos de los maestros que están en estas academias, no nada más aquí en Culiacán, sino también en Mazatlán, en Los Mochis, en otras partes de nuestro estado, incluso en nuestro país, asegura que hay más maestros capacitados para manejar este tipo de información. La danza como tal, número uno, hace que el cuerpo suelte las toxinas, que sude, que encuentre conexiones de los lados, que juegue con el equilibrio, que el equilibrio es una cosa bien, bien importante. Yo en algún momento de mi vida empecé a hacer parkour. Así, enamorado del movimiento, empecé a hacer parkour y me di cuenta que el parkour trabaja mucho el tema del miedo y cómo jugar con el miedo, porque el miedo no se va, ¿no? O sea, algo que se plantea dentro de estas técnicas es que no es que desaparezcas el miedo a caer o a cometer un error, sino es que aprendas a sobrellevar esa sensación, ¿no? Y pues en este sentido, el jugar con el equilibrio que la danza propone, el subirte a un solo pie, el subirte a una mano, el levantar todo el cuerpo y apoyarte en una parte del hombro, de la cabeza, de la cadera, no sé. Eh, es un juego que te hace aprender a que en algún momento puedes estar boca arriba y en algún momento estás boca abajo y se vuelve una reacción psicosomática, ¿no? O sea, si pasa en tu cuerpo, tu mente empieza a aprender este tipo como de polarización de los momentos. Entonces, creo que permite
que como sociedad seamos más flexibles ante las situaciones, ¿no? Si bien en el contexto social en el que estamos hay una cierta insensibilidad ante las cuestiones, ante la muerte incluso, o sea, también la situación en la que estamos ahorita de cuarentena, pues genera también otro temor, ¿no? Un temor más con el que tenemos que aprender a negociar, ¿no? Y creo que la danza en este sentido, pues nos ayuda mucho a jugar con ese balance, ¿no? A regresar a nuestro centro y poder estar ahí. También otra cosa bien importante, el ritmo, ¿no? Socialmente hay un flujo, ¿no? O sea, nos acostumbramos a ciertos ritmos del día, de tipo de alimentación, de ritmos de sueño, de ritmos de, incluso de cosas que escuchamos, nos acostumbramos a ciertas músicas, regresando al tema de la narcocultura, al tema como de la conciencia, ¿no? Y mucho de lo que hace el efecto de la danza contemporánea es que con el afán de jugar con diferentes ritmos, ayudas a que la gente salga de estas inercias, ¿no? Ya entrando como en este plano de empujar la conciencia social, si tú ayudas a que la gente se salga de estas inercias, empezarán a escuchar diferente música. Y al empezar a escuchar diferente música van a querer ver diferentes películas y van a querer ver diferentes libros y van a querer vestirse diferente. Y entonces empezamos a mover la pequeña piedrita, ¿no? Creo que como latinos sabemos muy bien canalizar las emociones a partir de la danza, ¿no? O sea, el latino le pones música y mueve el bote, pues, ¿no? Entonces, es importante reconocerlo, ¿no? Eso es algo bien valioso, ¿no? Reconocer ese potencial, porque muchas veces el no expresar, el no liberar esa tensión, nos vuelve más violentos, neuróticos, histéricos, nos da sensaciones ¿cómo se dice esto? De ansiedad, o sea, nos genera un montón de cosas, y más estando encerrados, ¿no? Entonces, bueno. Bien, ¿no? ¿Cómo? O también nos puede deprimir. Sí, nos deprime, todo eso nos deprime mucho, pues, ¿no? Claro. O sea, y eso baja nuestro sistema inmune, debilita nuestras articulaciones. O sea, es una cadena de cuestiones negativas, ¿no? Uh-huh. Y el simple hecho de poder prender el motor y hacer lo que se mueva, nos hace cambiar esa pequeña chispa, ¿no? Que es lo que hemos estado probando ahora con el tallercito de Shake and Flow, ¿no? O sea, es un ratito de movernos, de jugar y de salirnos de lo acostumbrado, incluso de lo acostumbrado de bailar, ¿no? O sea, no nos metemos en el pasito de la salsa, de la cumbia, de la banda, sino es lo que sea que vaya a venir en ese momento, ¿no? Y bueno, el tema de la expresión, ¿no? La danza contemporánea pues reconoce por ser un arte que busca más la expresión más allá de los códigos, ¿no? Digamos que es una de sus ventajas y de sus desventajas, ¿no? Porque a nivel digamos, comercial, eso se vuelve complejo, ¿no? Porque es como con la pintura abstracta, ¿no? O sea, mucha de la gente que ve pintura abstracta, pues dice, ay, eso lo puede hacer cualquier niño, ¿no? O ese loco, quién sabe qué se metió y se puso a hacer rayones a lo loco. Pero justo esos rayones a lo loco están cargados de toda una expresión y de una liberación de algo que permite que el alma el espíritu esté manifestándose ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso es como lo que busca
de toda la danza contemporánea y el ejercicio de shake and flow, ¿no? O sea, poder llegar a ese momento en donde ya moviste tantas cosas que entonces solito se mueve ahí Y bueno, hace rato comentábamos, ¿no? Cómo la canalización de emociones, hay un ejemplo bien bonito en la película de se me olvidó el nombre, del Joker, ajá. Del Guasón. Como del Guasón, exacto. Como hay un momento en donde está tan cargado el personaje que explota y explota en danza, ¿no? O sea, su catarsis, más que llorar o pegarle a la pared o ponerse violento, es bailar, ¿no? O sea, y cómo en ese momento emerge movimientos que él no conoce y que no está prediseñando, ¿no? O sea, simplemente fluye y deja que salga toda esa maraña de cosas que están ahí. Y justo creo que ese es como el impulso que hemos buscado acá en Culiacán. He tenido la fortuna pues de vincularme con varios proyectos a nivel nacional y a nivel internacional. Y y justo algo que me he dado cuenta es que como latinos tenemos muy sensible esa parte, muy, muy fácil de tocar ese botoncito para ponernos bailadores, ¿no? Y creo que es algo que no somos conscientes. Pues. Es un tesoro que no atesoramos, válgase la redundancia, ¿no? Claro. Sí, de hecho, y más en este contexto que estamos en la cuarentena, pues sí, yo creo que nos afectó el no poder estar interactuando socialmente, abrazándonos, tocándonos, porque esa es la cultura de los latinos, ¿no? Nosotros nos abrazamos, nos saludamos con mucho cariño, hay personas que realmente se sacan así de su temple cuando dicen, te voy a dar un abrazo y así como que no, que siempre hay como, en otro tipo de culturas es como muy individualista, ¿no? Y cuando conocen al latino, pues realmente se asombran por la hospitalidad, por la alegría, por la efusión de las emociones, etcétera. Y qué bueno que tocas el tema de la danza contemporánea sobre todo, porque a las personas que a lo mejor no han ido a ver una obra de este tipo, pues es como leer un cuento, porque te pueden llevar desde una historia alegre a una historia trágica, a una historia abstracta, como lo dices, o sea, que a veces te quedas pensando, o sea, ¿qué quiso decir? Si quiso decir esto o otra cosa, pero te lo dejan al final de cuentas a la imaginación, como también las películas independientes, ¿no? Que casi siempre nos dejan sin el final y te quedas así como que, ¿qué pasó? Te lo dejan pensando al final, ¿no? O sea, sí pasa eso con lo que es la danza contemporánea. Yo le decía a mi colega Martín, de que en Sinaloa pues hay muchísima calidad y realmente cuando empezó Delfos, o sea, yo siento que es una compañía que se adelantó a su tiempo. La verdad, yo recuerdo acudir con una amiga en la preparatoria cuando costaba 30 pesos la función de descuento de estudiante y nos encantaba, pero veías el Teatro Ángela Peralta y éramos muy poquitas personas, ¿sí? En ese entonces. Pero vas tú ahora en este tiempo y me imagino con ustedes en Tripulantes y el Instituto de Cultura en Sinaloa, y los teatros están llenos, ¿no? Creo que eso ya cambió, hay personas con más afinidad de acudir al teatro, ya lo toman como una salida, como ir al cine, o sea, ya está más metido en la sociedad, a comparación de, no sé, hace 15 años, por así decirlo, ¿no? Total. O sea, eso sí es importante. Bueno, en este momento que estamos en la pandemia y todo este cotorreo, las cosas ya se modificaron, ¿no? Pero bueno, hasta antes de eso, y sobre todo en Mazatlán, ya existe una cultura de ir al teatro, pues. O sea, además el teatro en Mazatlán es una belleza, o sea, a nivel nacional es uno de los más bellos, ¿no? El Teatro Ángela Peralta tiene, no sé, como de 1500, una cosa así, o sea, es una arquitectura impresionante. Y bueno, a nivel estatal se ha tratado de replicar como los sistemas que se generaron en Mazatlán
para poder crear esa cultura, ¿no? O sea, que eso es algo que pues entre la compañía Delfos y otros artistas que se fueron involucrando a los proyectos gestionados por el Instituto de Cultura de Mazatlán, pues han generado esta pues necesidad cultural de consumir arte. No, y qué bueno que están interesados en apoyarlos y que hay más patrocinio, más fondos para ello, porque yo me acuerdo cuando viví en Monterrey, cuando fue la época del 2009, la guerra del narcotráfico con los militares y demás, también la sociedad impulsó los conciertos al aire libre, la danza al aire libre, la inclusión del arte en las cárceles, o empezar desde la raíz en cuanto a la familia y ver todo la contraparte del arte para disminuir en sí la violencia a nivel de la sociedad, ¿no? Entonces, pero bueno, es muy interesante tu trabajo en Culiacán y bueno, creo que están dejando pues muchísimas semillas y están formando nuevas generaciones de bailarines profesionales, por así decirlo, ¿no? Y te quería preguntar que ya que estamos en la cultura mexicana, latina, muchas veces es un cliché o un estereotipo, ¿no? Que un hombre, aparte porque ya pasamos el mes junio, de que es el orgullo de la diversidad de género, que un hombre pues dedique su carrera a ser un bailarín profesional y podrían pensar que tiene cierta inclinación. De hecho, quería que nos tocaras ese tema, o sea, ¿cuál es tu experiencia como maestro? ¿Cómo ves esas generaciones? Porque siento que esas generaciones de ahorita realmente ni siquiera se cuestionan eso porque ya lo tienen libremente, ¿no? A comparación con, no sé si en tu generación es un poquito más, Sí, fue marcado, más sí. privado, con más tabús, eso del salir de closet y demás. Siento que ahorita las generaciones, los millennials, los más jóvenes, ya se da natural, ni siquiera se preocupan por explicar de qué preferencias son, sino simplemente se acepta. ¿Tú cómo ves ese panorama ahorita? Pues mira, México, Sinaloa, o sea, sí hay mucha más apertura. O sea, cuando yo empecé a hacer danza hace 17 años, más o menos, sí era un tema, pues, ¿no? O sea, era un tema que retaba a la familia, que retaba a la sociedad, que retaba a todo, pues, ¿no? Digo, ahorita sigue siendo pues una como etiqueta ante los bailarines, ¿no? O sea, pero creo que justo el entrar en una postura en yo no hacer como una evidencia de rechazo o de a favor de nada, sino más bien expresarme como humano, eso ha sido mucho más fácil como pues lidiar con este tema, ¿no? O sea, yo tengo muchos amigos que pues son parte de la comunidad LGBT y todo ese rollo, ¿no? Y que pues sí, o sea, han pasado por historias súper fuertes, pues, ¿no? O sea, en donde al entrar en el juego de bailar, o sea, se ven agredidos por su familia, por su entorno social, por, por la gente con las que trabajan, o sea, y entonces pues se vuelve una cuestión muy revolucionaria, pues, ¿no? O sea, porque hay una característica muy interesante en la danza y que es algo que yo normalmente lo expreso, ¿no? Que la danza es como la novia más celosa del mundo, ¿no? O sea, si tú no le pones atención un día, te metiste en un problemón, pues, ¿no? Y entonces, o sea, pero eso no es como que fuera una adicción, sino es como, se vuelve una relación con este arte, pues, ¿no? Y entonces, realmente, el enfrentarte a una crítica, a
pues a este juicio tan estricto que el machismo impone, pues realmente el decidir bailar y el decidir dedicarte a esto, a tocar conciencias, a tocar cuerpos, a expresarte, a veces no dentro de las maneras de los estereotipos, realmente genera una libertad personal muy buena, pues, ¿no? Y que creo que es una de las razones por las que muchos se acercan al arte, ¿no? O sea, para encontrar ahí una puerta de liberación y de poder, literal esto de salir del closet, ¿no? Pero que también creo que es muy importante no nada más inclinarlo hacia la idea de la homosexualidad, ¿no? La homosexualidad es parte de toda una expresión de nosotros mismos, ¿no? O sea, ser heterosexual o ser homosexual no es el punto a discutir, ¿no? Sino es qué tanto estamos dispuestos a entregar como humanos, ¿no? Y que eso es bien fuerte, ¿no? Porque incluso muchas veces el que se clava en su mente en el estereotipo del heterosexual o la heterosexual, pues hay muchas cosas que no expresan porque no va dentro del kit que tiene que llevar en la carpeta, pues, ¿no? Entonces, sí es bien importante, o sea, si como humanos hacemos, inculcamos a que el cuerpo se mueva de muchas formas, a que cualquier parte del cuerpo es libre de expresar, de mover, de sentir, que no pasa nada si otro hombre me toca o si otra mujer toca a otra mujer, o sea, que no es que no todo es sexual, pues, o que no todo no todo está entre esos dos colores que se quieren definir, ¿no? Blanco o negro, sino al contrario, tenemos toda esa bandera de multiplicidades que incluso lo marca la luz, pues, ¿no? La luz está hecha de todos esos colores, pues. Todo un montón es incluyente, pues, ¿no? O sea, si nosotros vemos solamente las cosas de un solo color, pues no vamos a trascender, ¿no? Así es, qué bueno que tocas el tema de trascender, porque sí es un tema que incluso lo tocaste en las pláticas de salud mental, ¿no? El machismo en México Claro. y también la polaridad que existe cuando se habla del feminismo o del machismo y sienten a polarizarse esas dos secciones de la sociedad sin llegar a una unificación y poder tener un balance total entre la mujer y el hombre, y como lo dices, o sea, no quedarte, si tienes tu energía masculina, pues simplemente expresarte a través de la danza sin esperar que te cataloguen como tal o X género, sino es la libre expresión de lo que somos, nuestra fuente del ser humano, ¿sí? Pero ¿cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Los ves más abiertas? Sí, mucho más abiertos, o sea, y creo que eso pues mejora mucho a nivel social, pues, ¿no? O sea, Bueno, bastante, o sea, sí. Creo que eso es un punto interesante que acaban de mencionar ahorita los dos, es de que el arte unifica, ¿sí? Y eso es lo increíble porque, como acabamos de decir, ¿no? Y es parte de la salud mental y ahorita que nos estás expresando todo este tópico es de que sí, tendemos a clasificar y dividirnos todo el tiempo. Y ahorita que mencionaron, ¿no? El machismo, y lo hemos mencionado mucho, que no solamente viene de los hombres, viene de las mujeres también, y no se dan cuenta, ¿ya? Claro, Y, sí, totalmente. y lo No, y maravilloso, una cosa bien importante, perdón, una cosa bien importante del arte en general es que si profundizas un poquito más, empieza a tocar con esta dualidad que tenemos interna, pues, ¿no? Todos tenemos algo masculino y algo femenino, ¿no? O sea, para poder crear arte, tienes que tienes que usar tu energía masculina para generarla y tienes que usar tu energía femenina para tener la sensibilidad de darle forma, pues.
¿no? O sea, tienes que mezclarte perfectamente acá adentro para poder dirigir y para poder darle matices y todo, o sea, Y que fíjate, si, ajá, sí, que si sí. no se entiende desde esa parte se vuelve complejo, pues se vuelve difícil hacerlo y se vuelve aburrido y se vuelve cómodo. Claro. Y sí, fíjate, una de las cosas maravillosas del arte es de que, por ejemplo, si ven una escultura, una pintura, la gente no se da cuenta que lo hizo una mujer o un hombre, Exacto. ¿no? Así de sencillo. Entonces, eso es lo maravilloso de las artes. En ese caso, también la danza y todo eso, como dices, trae un balance, un equilibrio de las dos energías, ¿no? Y es algo que también nosotros promovemos, ¿no? Parte de de todo el concepto que también nos desarrollamos y que nos gusta también lo que tú haces, es esto, ¿no? El que traemos que la gente integre esas dos energías, lo balancea, porque es la única manera en la cual podemos salir adelante, podemos tener una vida más estable, unas emociones mucho más estabilizadas y tengamos una mejor calidad de vida, que ese es el objetivo. Sí, aparte Total, así siento es. que también es una herramienta muy sanadora por los hombres en cuanto que se les educa. Bueno, ahorita que vemos que las generaciones ya están más abiertas, ¿no? Pero el típico de que no llorar o no expresar tus emociones o mostrarte vulnerable, ¿sí? Para la mujer obviamente es fácil llorar, tener más empatía y, por así decir, vulnerabilidad, pero en el hombre es como una energía de debilidad, ¿no? Exacto, es parte de la cultura machista, ¿no? Que ya hemos platicado. Claro, claro. Muchos lo saben también. Me alegra Sí, muchísimo que las pero por generaciones ejemplo, estén más abiertas y que se sigan expresando y haciendo su arte como vinieron y como son y simplemente fluir en nuestra energía masculina y femenina. sí, así es. Que justo un poquito también lo tomamos, por ejemplo, en el taller de Shake and Flow, ¿no? O sea, el llegar a poderte reír a carcajadas y llorar. O sea, para mí ha sido complejo, pues, cuando lo he practicado, o sea, poder, o sea, ese puntito en donde no nomás el ojo hace así, sino todo por dentro emerge, Sí, sí, o sí. sea, y cómo la mente empieza a decir, ay, te están viendo, ay, no sé qué, o sea, tantas cosas que no nos sirven, pues, ¿no? O sea, incluso el reírnos, la sociedad también lo limita, pues, ¿no? O sea, si tú te ríes a carcajadas, se te quedan viendo así como, y este loco que trae, pues, ¿no? O sea, digo, entiendo como el rollo de respetar los espacios y los sonidos y todo esto, pero también tener nosotros la libertad de poder expresarnos así, pues, ¿no? O sea, y si queremos llorar, pues tener la posibilidad de que si no, porque no, el problema no es nada más que los otros nos acoten, sino como nosotros mismos ya nos compramos eso y lo tenemos así, o sea, no lloro, no río, no siento, no pienso, no me muevo, no, o sea, puta, o sea, ¿cómo? Y entonces, ¿qué soy, pues, no? Así es. Muy bien, sí, excelente punto. Sí, es una manera también de liberarnos, que es últimamente el objetivo, ¿no? Y como a veces les he mencionado que yo personalmente llegué a hacer un taller de teatro, era la primera vez que lo hacía en la preparatoria y en ese tiempo yo era muy reprimido, muy tímido y todo eso. Y fue como que una explosión así de que, wow, de tantas cosas que me había limitado y que te tocaran y que te rieras, brincaras y que ya te liberas del qué dirá, ¿no? Y todos esos prejuicios que nos vamos metiendo, como acabas de decirlo, ¿no? Entonces es muy saludable y lo recomendamos muchísimo, incluso en nuestros programas también que hacemos acá, también utilizamos la danza, ¿no? Un tipo de biodanza que también que nos apoya en ayudar a la persona en superar ciertas limitaciones que se ha creado, ¿no? Mentalmente y física, obviamente. Sí, de hecho, Sí, o sea, fue un fenómeno que se dio cuando hicimos la iniciativa en conjunto, en equipo con todos los colaboradores, de que, o sea, fuiste tú, fueron 5 personas, bailarines profesionales, que se ajá, unieron para impartir diferentes talleres. sí, Entonces, estuvo muy a padre. la comunidad, o sea, ¿qué nos están diciendo, no? El universo, pues obviamente no existe casualidad,
pero ¿qué mensaje nos está diciendo? Y es todo lo que estamos abordando en este episodio de la danza, el fluir, expresar tus emociones, el movimiento, tu energía, no estar estáticos, porque en sí, en el encierro social y en la falta de interacción, pues imagínate, o sea, si con una semana ya casi casi pierdes el sentido del tiempo, de que ni siquiera sabes si es domingo o es lunes, ya imagínate, ya tenemos 3 meses a nivel emocional, lo que puede pasar a personas que no logran tener esta herramienta a la mano, pues obviamente pueden llegar a deprimirse, incluso a suicidarse, o sea, o casos extremos, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que se proyectaba muchísimo con esto del aspecto social en cuanto al encierro? Lo que podría ocasionar del aumento de violencia intradoméstica, suicidio, salud mental, etcétera. Pero pues se dio y se compartieron y las personas pues a nosotros nos alegra mucho que pudieron compartir los testimonios, ¿no? De hecho, uno reciente que te estaba comentando antes de iniciar el episodio, de una chica que dice, o sea, yo soy de Mazatlán, también te compartió, ¿te acuerdas que dijo? Y ese taller me quitó mi ansiedad, mi depresión y me animó el día. Y dices, wow, o sea, y solamente fue 1 hora, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, o sea, de verdad que eso para mí, pues, es muy rico, pues, ¿no? O sea, y el poder, justo como lo que tocábamos al principio, ¿no? O sea, si esto impacta a la sociedad, pues estamos haciendo las cosas bien, pues, ¿no? O sea, si es posible que haya este pequeño cambiecito, o sea, genera pequeños descubrimientos, ¿no? Y empieza, como que decíamos hace rato, ¿no? Si oyes diferente música, vas a ver diferentes películas y buscar diferentes cosas en tu vida, ¿no? Y poderle mover a alguien el día y hacerlo sentir energético, feliz, más expresivo, pues creo que pues es una labor pues súper buena, pues, ¿no? O sea, para mí totalmente pagada, pues, hacerlo así, o sea, es un tesoro, pues, ¿no? O sea, poderle dar a alguien esa posibilidad de diluir toda esta carga que representa estar encerrados, estar con miedo, estar con problemas económicos, con problemas familiares, con una sociedad en transformación que también eso genera un buen de miedo, pues, ¿no? O sea, entonces, pues sí, de verdad que les agradezco mucho haberme invitado, porque también como lo comento en cada vez que damos el taller de Shake and Flow, es que, bueno, estas herramientas que se utilizaron para la clase, pues no son como no hay una terapia que las use, pues, ¿no? Sino yo las mezclé como porque era lo que yo hacía antes de entrar a escena algunas veces, pues, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, les cuento, el estar dirigiendo en esta compañía, muchas veces me toca hacer, llevar los programas de mano, hacer la iluminación, estar esperando a que abran la puerta, a que el del telón esté listo, a que la música esté en cabina, o sea, estar con todos esos detalles y además bailar, ¿no? Entonces, muchas veces yo no alcanzo a calentar, yo no alcanzo a estirarme, yo no alcanzo a meterme en el mood de la obra y se vuelve para mí o sea, digo, lo disfruto enormemente, pero sí me generaba había veces que entraba a escena súper cargado y yo me sentía fatal, pues, ¿no? O sea, la gente a lo mejor no lo alcanzaba a percibir, o a lo mejor sí, y seguramente sí lo percibían porque yo no estaba conectado, pues, ¿no? Entonces, antes de tercera llamada me aventaba yo ahí unas vibraciones acá perronas y me ponía así medio concentrado en expresar, en reírme, en conectarme por dentro y pum, salir a escena con esa vibración que te queda cuando te pausas, ¿no? O sea, entonces sentir eso me fue cambiando como eh, pues las posibilidades que había dentro de escena, pues, ¿no? O sea, yo me sentía mucho más consciente de adentro, menos preocupado y Oyendo mejor.
Sí, fluyendo mejor, pues, literalmente. Y sin el miedo a la escena, pues, ¿no? O sea, sin el miedo a que algo vaya a fallar, de estar haciendo música, luz, público, escena, y la escena, o sea, había muchas cosas que estaban aquí así como pa, 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 pa. Entonces, se iba y no pasaba nada, pues, ¿no? Y si pasaba, se resolvía, pues, ¿no? O sea, y entonces, pues, de verdad creo que es algo que, digo, lo he compartido también con algunos alumnos y esto, pero apenas ahora que que ustedes me invitaron, es que lo hemos abierto así a todo público, ¿no? Entonces, pues, y además hemos visto que es una herramienta que funciona súper rico, pues, ¿no? O sea, No, y que continúe. Imagínate ya después hacerlo en persona, pues sí va a ser otra experiencia más. sí, 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 exacto. Bueno, también tenemos el tema pendiente de ver tus proyectos en cuanto con los niños. Ah, sí, íbamos a hablar de eso. Bueno, una cosa que para mí es bien importante es justo esto como de reconocer, que más o menos lo toqué al principio de la plática, ¿no? Reconocer que todos los niños aman el moverse, pues, ¿no? O sea, el poder movernos es, pues, libera toda esta estrés de estar aprendiendo cosas nuevas, de a veces no entender qué nos dicen, de muchas cosas, ¿no? Y además mejora nuestra capacidad de aprendizaje, mejora nuestra relación interpersonal, porque además también pues existe toda una comunicación que no es verbal, ¿no? O sea, toda esta comunicación no verbal se amplifica con la posibilidad de tener más seguridad en tu cuerpo, ¿no? O sea, si un niño practica danza, bueno, si un niño o una niña practican danza, usualmente son personas con más libertad de expresión, ¿no? Con más seguridad al hablar, con más seguridad al moverse, con más seguridad de meterse a un partido de fútbol, de béisbol, de algo así, ¿no? O sea, que les permita relacionarse socialmente en otro sentido, ¿no? Pero también tenemos la compañía Danza Joven de Sinaloa, bueno, la compañía Danza Joven de Sinaloa y Tripulantes, tenemos como proyecto el enfocarnos a hacer obras para niños y proyectos para niños. Entre eso, ahorita, bueno, el año pasado estrenamos un programa que se llama Colorín, que es una obra interactiva que nos cuenta un cuento medio fábula de cómo los colores llegaron al planeta Tierra, ¿no? Bueno, hablando de ahí de extraterrestres. Y entonces, cómo estos colores luchan contra la oscuridad y hay como toda una dinámica pues como pues de historia, ¿no? Hay como toda una dramaturgia lineal, pero el juego es que los niños durante la obra, hay un momento en donde bailan, hay un momento en donde donde pintan el fondo del escenario, hay un momento en donde tiran unas pelotas unas pelotas de colores y ellos van dándole color al mundo, pues, ¿no? O sea, van poniendo a los personajes llenos de color y les ganan a los oscuros, pues, ¿no? Ay, qué maravilloso. Entonces, pues de cierta manera es como ir conectándoles, o sea, uno por el lado visual, o sea, en donde los colores generan como todo este contacto y como este bienestar. Y dos, el tema de movernos, pues, ¿no? Por ejemplo, los personajes, los que son los tres colores primarios, son tres bailarinas que son tienen mucha gracia, mucha plasticidad, y los que somos los oscuros, así, torpes y bruscos, y entonces genera también como esta relación entre la expresión corporal, ¿no? Y que permite que el público
incluso se ría y entren en esta dinámica de entender el juego y entender la historia sin muchas palabras, ¿no? O sea, usamos algunas palabras, sobre todo al principio tenemos como el contexto, pero ya después todo es acción y color, pues, ¿no? Y bueno, dentro de esto, pues el planteamiento es que hemos estado también en varios programas, entre ellos uno que se llama El arte se cuela en tu escuela, que es un programa que ya ahorita no está en funcionamiento, pero pasamos muchos años trabajando ahí, que era precisamente llevar a las escuelas obras cortas de danza contemporánea, en donde, bueno, en donde surgió el proyecto Colorín y también, pues ahí había varias obras, entre ellas una pieza que nos habla de la conciencia del tiempo y de cómo hay diferentes percepciones del tiempo y que al moverte más rápido generas una sensación diferente en tiempo, si te mueves más lento hay otra sensación. Entonces, eso, hacerles ver a los niños la relatividad de esto también, ¿no? Como ir conectándolos con otras formas de entender nuestra propia existencia y nuestra propia realidad, ¿no? No, hasta yo lo quiero hacer. Sí, exacto. Entonces es bien bonito como poder contactar con los niños, pues, ¿no? Porque, digo, y vivo en carne propia, ¿no? Siendo papá, pues ver cómo mi hija mejora su motricidad. Y mi hija ahorita no está en nada de danza ni de nada, pero ha estado como ha estado haciendo como muchas cositas, ¿no? Pero sí es muy evidente y hay una marcada, pues digamos como una marcada diferencia en su capacidad de expresión con sus compañeritos, pues, ¿no? O sea, ella les cuenta sus sueños, habla de todo, no le tiene, nada le da miedo, nada le, De y cohibe. pues, no se cohíbe con nada, pues, ¿no? Pero además no es como en un sentido como de tratar de imponer su idea, sino dialoga y la ves interactuar de una manera muy saludable, pues, ¿no? O sea, y muy segura de su cuerpo, pues, ¿no? De sus capacidades, de brincar, de correr, de tirarse al piso, de colgarse. Entonces, creo que si como sociedad le permitimos a nuestros niños moverse, vamos a tener adultos mucho más saludables, pues, ¿no? Y digo, no es algo nuevo, ¿no? O sea, eso es algo que ha estado toda la vida, pues, ¿no? Y por eso son los juegos y por eso los parques y todo esto, ¿no? Pero también, conforme ha avanzado nuestra sociedad, le ha dado ha ido limitando mucho más la movilidad, ¿no? O sea, la tablet, el celular, la computadora, la tele, no salir de la casa, digo, ahorita no se puede, pues todavía, pero pero sí es algo que ha marcado las generaciones, pues, ¿no? O sea, Y fíjate que algo es bien importante lo que acabas de mencionar, porque si vemos las estadísticas a nivel mundial, ¿qué países tienen los mejores estándares de educación? Y son los países nórdicos, que tienen un claro, sistema educacional muy diferente al occidental, ¿no? Al estándar mundial. Ellos, por claro, ejemplo, tienen más horas de recreo, tienen 2 o 3 horas que les permiten a los niños jugar y dentro de los juegos afuera, en la naturaleza, en juegos mecánicos y todo esto, van aprendiendo, o sea, ellos se adaptan a los niños, a cómo va, y no tienen exámenes, no les hacen tareas que se llevan en casa, todo lo hacen ahí, o sea, tienen más espacio, más horas de juego, más interacción, y ellos van desarrollando sus capacidades cognitivas mucho mejor de aprendizaje. Entonces, claro. es increíble que, por ejemplo, en países de Occidente, incluso Estados Unidos, no lo quiera ver en esa cuestión, sabiendo que Finlandia, Noruega, hasta incluso Corea del Sur, dio un salto de educación magnífico, ¿sí? Y están fomentando, pues, ahora sí que profesionales a nivel mundial. Y eso los están limitando aquí, también lo que pasa en Estados Unidos y en México, y bueno, en Latinoamérica,
podríamos decir que es casi el mismo cuento, ¿no? Entonces, ahí es una buena fórmula lo que acabas de decir. No, y aparte Carlos nos dio buenas noticias de cuántas academias de baile hay en Culiacán y me imagino que es un fenómeno que se va expandiendo a nivel nacional y pues aquí en Estados Unidos poco a poco también pues existe también esa polaridad, o sea, ahorita con lo que es la cuarentena, también los papás en la parte del homeschooling o en la escuela en casa, pues vieron diferentes alternativas y también, pues la única salida que aquí se permitió en nuestra área era salir a la naturaleza. Entonces, sí, Claro. tocó ver a más padres con sus niños en los parques, en el mar, y realmente nos dio gusto, en lugar de estar pues todo el tiempo, obviamente, con estos dispositivos que además te afectan en cuanto a tu atención y la radiación electromagnética, o sea, es un daño ahí también físico, pero ahorita que tú cuando me empiezas a decir toda la obra de Colorín y proyectos que tienen a futuro, me viene como un flashback de mi infancia, cuando mi mamá aprendía la música a todo volumen, empezábamos a bailar así libremente y me imaginé que gracias mamá por haberme puesto esa música y dejarnos bailar sin que nadie nos dijera nada y realmente pues obviamente pues se me facilita también hablar en público y pues bueno, ese es también un mensaje para los padres de ahorita y los padres del futuro que la danza, que la expresión, que las artes pues te ayudan también a tener una mejor pues relación social, porque también cuando tú estás en el mundo, por así decir, el mundo real o mundo profesional, también eso se califica, o sea, cómo te relacionas con los demás. No nada más son tus calificaciones o tus proyectos, sino cómo vas a estar interactuando, tu inteligencia emocional. Incluso es muchísimo más valiosa que cualquier otro título, ¿sí? Claro, claro. Ahorita en la contingencia, ¿cuántos pudieron aplicar la verdadera inteligencia emocional y no caer en el miedo o en el pánico, sino realmente fluir, a usar las herramientas de check and flow, meditar y mantenernos en un nivel constante de salud y bienestar? O sea, eso también es una estabilidad, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí, sí, pues o sea, en tener la capacidad de utilizar herramientas para poder, pues, estar, como lo que decíamos hace rato, del equilibrio, ¿no? O sea, todas esas cosas van a estar ahí, pues, ¿no? O sea, el miedo, incluso cuando estemos afuera y cuando el trabajo fluye, o sea, eso sigue ahí, pues, ¿no? O sea, pero poder tener herramientas a las que uno acceda, o sea, por ejemplo, digo, y no nada más haciendo danza, ¿no? O sea, haciendo yoga, jugando algún deporte, pero también como digo, me encantan los deportes también, ¿no? Pero sí en esta conexión con lo mental y emocional, ¿no? O sea, que por ejemplo el yoga y como les comentaba, las artes marciales también, en las artes marciales que yo trabajé, era vital, pues, ¿no? O sea, porque para empezar, en un combate no puedes estar enojado. Si tú te enojas, ya perdiste, pues, ¿no? Entonces, o sea, es eso, pues, ¿no? Un trabajo que involucra la mente y el espíritu constantemente, ¿no? Para poder educarnos a esta inteligencia emocional que planteas. Y tomando un poquito el punto que decías pues del capital humano, ¿no? O sea, el capital humano realmente a veces es mucho más importante que el capital económico, que el título, que la empresa. O sea, realmente en lo personal, algo que ha permitido que mi carrera crezca ha sido pues esta capacidad de relacionarme con las demás personas de una manera ecuánime, ¿no? O sea, saber que hay gente que no tiene mis mismas posturas, pero que no por eso no vamos a platicar, pues, ¿no? O sea, saber que a lo mejor no soy amigo de muchos, pero no tengo ningún enemigo, ¿no? O sea... Exacto, y es una vida más estable, una vida más en paz con uno mismo, ¿no? Así es, así es. Claro. Y bueno, ¿cuál es el panorama futuro de tripulantes? Bueno, tripulantes.
Y hace rato como que lo mencionabas, Tripulantes eh, es una empresa cultural que lo que busca es la gestión de justo capital humano, recursos económicos y espacios, ¿no? Pero que normalmente, y hasta hoy, que empezamos en 2015, hace 5 años, llevamos 5 años trabajando y casi todo el trabajo que se ha hecho es con el mínimo recurso económico existente, ¿no? No porque no haya los apoyos, porque sí hay muchas mecánicas y justo este año, bueno, más bien el año pasado fue que estuvo mucho en movimiento unas mecánicas fiscales para apoyar proyectos independientes, pero regresando como al punto del capital humano, ¿no? O sea, el capital humano ha permitido que haya más espacios y más posibilidades tanto de trabajo como de creación artística. Y entonces, bueno, ahorita Tripulantes, pues estamos en colaboraciones con toda la red nacional de festivales. Hay una colaboración con un festival en Rusia. Hay una colaboración con un festival binacional entre México y Ecuador. Bueno, también está en proceso una colaboración con una compañía en España. Y bueno, justo es como todo esto de, o sea, juntar a los amigos, potencializar pues, las vías de creación artística y de trabajo y ver qué pasa, ¿no? O sea, Tripulantes, por ejemplo, se abre como en tres lados. Esto, lo de la creación de públicos, el desarrollo de plataformas y la creación artística, ¿no? Y bueno, en la creación de públicos, pues estamos en todo este juego de involucrar a públicos jóvenes, incluirnos a programas donde tengamos acceso a asilos de ancianos, escuelas para adultos mayores, porque también es un público que justo por la experiencia y el conocimiento que tienen, entienden perfectamente la danza contemporánea y la disfrutan cantidad, pues, ¿no? Mucho más que los adultos, adolescentes, jóvenes que andamos todo el día en la prisa. O sea, los adultos mayores tienen la disponibilidad de sentarse a reflexionar. Y eso es algo que normalmente no tenemos, pues, o sea. Entonces, pues es un público que también nos hemos dado cuenta bueno, para empezar, hay muy poca atención hacia ese público y es un público que disfruta mucho de la danza contemporánea, ¿no? Y bueno, pues ahorita hay un proyecto que acabo de subir al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, al FONCA, y crucemos los dedos de que se ha apoyado, que es justo llevar a las escuelas, primero a las escuelas de danza, el ejercicio de Shake and Flow, con con otras herramientas pedagógicas y artísticas, presentar ahí unas piezas un dueto que que estamos trabajando entre un compañero y yo, que él es un maestro, él aparte de ser bailarín de danza contemporánea, es un maestro de yoga. Y entonces, bueno, pues será esta mezcla holística ahí y la idea es que las escuelas de danza involucradas publiquen sus resultados y para más adelante expandirlo a escuelas normales, pues, ¿no? Secundarias, primarias, en donde sea una dinámica bueno, la activación física, en vez de que sea nada más como lo clásico, va a incluir esta cuestión de expresión y de aceleración, pues, vibracional, ¿no? Que es lo que nos da este ejercicio. Bien. Entonces, pues, crucemos los dedos y ojalá todo salga bien ahí.
Que yo espero que sí, porque me contestaron como 19 escuelas, de todo el país. Entonces, pues, puede ser muy viable. Y si no lo apoya el FONCA, de todos modos lo vamos a hacer. Entonces, Claro. Muy buena, muy ya buena. tenés mucho producto así. No, y si te pones a pensar, o sea, tú estás en un laboratorio, por así decirlo, en el contexto geográfico, social y la cultura, en el que si lo lograste ahí, claro que va a ser potencial para todo el país, ¿sí? Y si ya hubo resultados en diferentes personas de que te dijeron que tenían una mejor estabilidad emocional, disminución de su ansiedad y depresión y sentirse bien, claro que va a funcionar en otra parte del país y también para las generaciones nuevas, para seguir fomentando pues esa revolución de conciencia en el que vamos a estar pues hoy en día pues avanzando, ¿no? Porque eso es lo que estamos ahorita teniendo por así decir, fenómeno en cuanto a lo que estamos viviendo ahorita como sociedad y lo que queremos proyectar a futuro, porque obviamente nos quieren instalar como que la nueva normalidad, pero también es la nueva normalidad de la conciencia, ¿no? De cómo desde hoy a mañana, pues vamos a cuidarnos no nada más físicamente, sino mental, emocional y espiritualmente. Y que Shake and Flow tenga un futuro brillante y sobre todo seguir plantando esas semillas en las nuevas generaciones. Muchísimas felicidades, Carlos. No, muchísimas gracias a ustedes también, porque pues de verdad que ustedes son parte de todo esto, ¿no? No, pues un placer y la verdad, mira, fueron coincidencias de la vida y pues me lo voy a llevar siempre en mi memoria y vamos a ver cuántas semillitas plantas en todo México y en todo el mundo, ¿no? Que estamos Sí, en un mundo globalizado. A todos así es. los que nos vean de Latinoamérica, del Ecuador, de Colombia, de Sudamérica, aquí Estados Unidos, o sea, que también vean el ejemplo de cómo la danza, todo lo que puede hacer, ¿sí? Sí, sí, sí. Todo lo que Sí, puede o sea, de verdad. hacer a nivel de salud y bienestar, puedes tenerlo como una profesión, como tu misión de vida, puedes vivir de ella, ¿sí? Así es. Puedes crear proyectos y puedes poco a poco hacer lo que muchas personas jóvenes que quieren, o toda la humanidad, que quieren cambiar este mundo, ¿no? Así es. Así es. Y una cosa justo muy importante, ¿no? Sí se puede vivir de hacer arte y justo algo bien importante que hay que cambiar es como eh, no buscar una carrera por, por generar una actividad económica que nos haga ricos, sino más bien buscar nuestra autorrealización, pues, o sea, creo que es un poco difícil dentro de las sociedades en las que vivimos pensar desde la autorrealización, pero es mucho más fácil llegar a tener un éxito laboral desde esa postura. O sea, creo que pensar desde la autorrealización siempre nos va a llevar a tener buenos resultados, independientemente de que al principio a lo mejor vamos a batallar, a lo mejor, o sea, nada es fácil, ¿no? O sea, incluso estar en una carrera que supuestamente esté de moda y ya con empleos colocados y todo, también se las ven difíciles, pues, ¿no? Y digo, en este país y en este estado, como decía al principio, ¿no? La danza no tiene un mercado muy conocido, pero justo porque no se ha generado el tejido laboral para que sea una actividad económica totalmente rentable, ¿no? Pero si lo buscas desde tu corazón, realmente esas cosas van avanzando, pues, ¿no? O sea, yo oficialmente desde que salí de la carrera no me he dedicado a hacer otra cosa más que bailar, dar clases, hacer coreografía, aprender a generar proyectos, o sea, relacionarme con instituciones, con empresas, pero no desde el punto de venderles un producto, sino de tratar de convencerlos de lo importante que es la danza, el arte, para la sociedad y para su propio consumidor, ¿no? Entonces, bueno,
creo que si lo hacemos desde el amor, estas cosas cambian, pues, ¿no? Y estas cosas te permiten vivir, pues, te permiten vivir de una manera feliz y bien. Pues, ¿no? Excelente. Entonces, ese es el mensaje que les dijeras a Latinoamérica. Sí, y además que bailen. Que bailen todo lo que puedan, todo lo que quieran. O sea, creo que, fíjate, una cosa que se me hace bien importante es que muchas veces la danza tiene como el supuesto de que tienes una edad límite, como de entre tantos y tantos para bailar y ya, ¿no? Y justo la danza contemporánea ha ido demostrando que no es así. O sea, porque lo importante no es qué tan impresionantes son tus movimientos, sino qué tan sincero eres al compartirlo, al compartir ese movimiento, ¿no? Entonces, pues nosotros colaboramos con una bailarina y coreógrafa española, que pues ya es una señora grande, y baila, o sea, y además una coreógrafa increíble, y bueno, o sea, hay un montón de proyectos por ejemplo, la compañía de Pina Bausch tiene toda una compañía de puros bailarines mayores de 45, pues, ¿no? O sea, entonces, justo es una forma de vida, pues, ¿no? Y que involucra alimentación, ritmos de sueño, formas de acondicionar tu cuerpo, rituales o hábitos de tu vida que te permitan expresarte mejor, seguir alimentando esa curiosidad, seguir como... Y de verdad yo los bailarines que conozco, bailarines viejitos, son seres súper locos, pero súper felices, pues, ¿no? O sea... Y sí, o sea, de verdad es una cosa, es muy interesante porque justo el decir que están locos no es como en una forma despectiva, sino más bien es en este sentido en donde las reglas sociales, pues, ¿qué les van a decir a ellos, pues, no? O sea, ya lo hicieron todo, ya pasaron por todos lados, el bien y el mal, pues ya están más allá que eso. Entonces, bueno, pues, ojalá la sociedad pudiéramos empujar más por ahí. Y los latinos que tenemos como tan a flor de piel el bailar, seguir haciéndolo hasta que se pare el motor, pues, ¿no? Que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante. Muy bien. Pues muy bien, muchísimas gracias. Espero que este mensaje pues llegue a muchas personas y que sigamos usando la danza para todos los beneficios que nuestro colega, el maestro Carlos Zamora, nos compartió, y espero que sea de su agrado. Y recuerde que este video, pues para que llegue a más personas, todo va a depender si lo comparten en sus redes sociales, si lo comparten con sus amistades, con las personas que ustedes piensen les puede dar un valor agregado, que es el mensaje principal de estas series, brindarles información, contenido de calidad que les da un espacio de bienestar y salud. Para mí es un placer haber estado con mi colega, el maestro Carlos Zamora, desde Culiacán, Sinaloa, y con el terapeuta Martín Rivera, y que juntos pues sigamos expandiendo a todos los profesionales, a personas dedicadas pues en sus áreas, como dices, cada quien desde nuestras trincheras, siguiendo aportando pues esa semilla, esas herramientas pues para seguir fomentando un mundo mejor, ¿verdad? Claro que sí, Así como de levantar la conciencia. Así es. Pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo hasta Culiacán. Igualmente. Que me imagino que el calorón está todo lo que da. Rico. Hace rato 35 grados en la tarde, ya el sol, ya no hay sol y estamos a 35 grados. Y pues bueno, este episodio se va a quedar en el tiempo, y las personas que lo lleguen a ver mañana, en un año, en 5 años, que se lleguen ese mensaje, como dijo el maestro Carlos, a moverse. Creo que se cortó un poquito la conexión, pero bueno, es un placer haber estado con este tema. ¿Qué te pareció a ti? Claro, excelente. Y le agradecemos mucho
su participación y bueno, que aclaró muchos temas, ¿no? Y esperamos que a ustedes les sirvan, a sus hijos también, y que también nos habló, pues, rompiendo también esos prejuicios o paradigmas que a lo mejor todavía arrastramos como sociedad, ¿no? Y bueno, esperamos que les inspire, que les ayuden en su vida a todos ustedes. Así es, que tengan una excelente tarde, noche o día. Y los esperamos en el siguiente episodio. Este fueron un episodio más de la serie Expertise de Balance Cuántico. Un abrazo y saludos cordiales.